Hola amigos y amigas, soy Rubén de Masai Adventure Channel, una vez más con todos ustedes. Esta vez de Barcelona, una ciudad maravillosa en la que sin embargo puedes cometer errores que pueden arruinarte el viaje. Esta vez te voy a presentar los 7 errores más comunes que suelen cometer los turistas en esta ciudad. Si quieres saber todo sobre esta interesante temática y llevar bien el viaje, acompáñame hasta el final. Empezamos con el error más común de todos ellos, como este chico que tengo justo aquí delante. Va caminando con el móvil en la mano. Esto es un error que nuevamente lo que son los carteristas y los dueños de lo ajeno te lo suelen aprovechar muy bien. Así como lo lleva ahora mismo, en cualquier momento vienen, se lo quitan en tan solo un momento, especialmente en aglomeraciones como en las que va a caer. Esto es uno de los errores más comunes que debes evitar, especialmente en zonas concurridas como estas del centro de Barcelona. El segundo error suele ser llevar una mochila como esta que tenemos aquí, para que lo veas, completamente colgada a tu espalda, en lugares concurridos como el metro o el centro de esta ciudad. Esto es una oportunidad que lo que son los carteristas y los dueños de lo ajeno no lo suelen desaprovechar. Debes llevarla, así como la estoy llevando yo, siempre por delante y en todo momento, especialmente en lugares como estos, para no hacer la invitación a que te roben y hacerte pasar un mal rato en esta ciudad. Tercer error más frecuente: confiar demasiado en desconocidos amables. Se pueden acercar o bien estrechándote la mano, ofreciéndote firmar alguna cosa, alguna colaboración, y ese es el momento en el que pueden aprovechar para sustraerte tus pertenencias o sencillamente quitarte dinero. Tú procura mantener las distancias. Incluso si tienes que llegar a ser maleducado, te recomiendo hacerlo, especialmente con estos que te dan la mano. No dejes que se te acerquen demasiado. En todo caso, agradece, pero sigue tu camino. No te pares a detenerlos, porque es una amabilidad falsa. No se trata de una amabilidad normal. Se trata de un objetivo, que es aprovecharse de ti. Y ahora vamos con el siguiente error, que es no validar y pasarte de listo con los billetes de viaje del metro o de los trenes. En caso de que te pillen, la multa es elevada, alrededor de 100 euros. Y créeme en una cosa: cuando los revisores te atrapan, no te perdonan. Así que procura validar siempre tu billete de forma correcta, aunque no veas barreras. Y justo aquí tenemos otro de los errores típicos que se cometen aquí en Barcelona, que es comer en lugares donde hay fotos de menú como estas, en las que te venden paellas, que suelen ser congeladas, por cierto, y que ni siquiera son típicas de aquí. Lo mejor, que vayas a lugares donde no haya este tipo de trampas para turistas, en las que te van a cobrar hasta 20 euros por una paella que está completamente congelada. Vete a mercados tradicionales como el de San Antoni o mercados más locales, digamos, donde veas comprar a gente española, y sobre todo una guía que te puede dar una orientación básica de a qué lugares entrar y a qué lugares no, es si en el lugar en cuestión ves españoles comiendo o tomando algo. Si normalmente no sueles ver gente local dentro del restaurante o la cafetería en cuestión, esto suele ser básicamente una trampa para turistas. No entres si no quieres ser robado. Y aquí tenemos otro de los errores típicos que cometen los turistas que vienen a Barcelona cuando están por aquí por la noche, que es meterse por este tipo de calles así cuando se encuentran solitarias y en ocasiones mal iluminadas. Estos son el tipo de lugares que tienes que evitar. Cuando sea así, no te salgas de las arterias principales, por muy llamativo que pueda ser el recorrido. Y aquí tenemos otro de los típicos errores que cometen los turistas que vienen a Barcelona de manera romántica, que es pasar una velada nocturna bajo las estrellas, especialmente en verano, aquí por la noche, con tus maletas y tus cosas, para encontrarte que cuando te levantes por la mañana acabas robado. Lamentablemente la oportunidad hace al ladrón, y aquí esto no viene a ser la excepción. Es algo que debes evitar a toda costa hacer. Es preferible que te pagues una noche de hotel y dormir de manera segura. Y en general, Barcelona es una ciudad que puede ser disfrutada siempre y cuando sepas cómo moverte por ella.
Espero que este recorrido que les he dado hoy les oriente un poco a cómo planificarse un poco el viaje y las cosas para no recibir grandes sorpresas. Les animo a suscribirse a este canal para apoyar este proyecto y nos vemos en la siguiente aventura. Hasta la próxima.